¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí platicando con Pepe Velar desde Atra Restaurante para San Diego Red y por supuesto muy emocionados porque vamos a recibir a toda la institución en el tema artístico en Baja California, maestro de muchísimas generaciones y además un gran artista plástico, Francisco Chávez Rebujedo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien, bien, y pues gracias, es un honor para mí estar aquí en su importante programa. Muchas gracias. Yo creo que la importancia la da a los invitados que siempre tenemos y que Muchas obviamente gracias. hay que platicar con ellos para que nos transmitan lo que hacen, su experiencia y sobre todo la forma en que han trascendido, porque muchas veces estarás de acuerdo, Francisco, en que hace uno muchos temas y no se conocen o se conocen nada más en cierto sector. Y es básicamente la idea del programa. Platícame, tú eres de Durango. De Durango, en un pueblo llamado Guanaceví, es un pueblo enclavado en la sierra de Durango. Pequeño, nunca había Pueblo escuchado el nombre. pequeño, Ujú. es un pueblo que ha crecido y bajado porque es un pueblo mineral. Ah, ya. Entonces los minerales tenían bonanza, se perdía la bonanza y venía el Un declive del pueblo. Ahí declive va del otra vez para pueblo, la arriba. gente emigraba, Ujú. llegaban algunos inversionistas, descubrían algún ¿Mineral nuevo? mineral nuevo y volvía otra vez a surgir Ah, la ya. bonanza. Un pueblo que tenía altas y bajas. ¿Y a ti te tocó esta parte de trabajar algo al respecto, de ver a tus padres trabajar algo al respecto, la familia? O sea, ¿cómo fue esta primera parte de tu Era muy vida? pequeño. Ajá. Yo, yo creo que salí de poder teniendo Ah, pequeñito. Ah, 6 o sí. 7 años. Ujú, Pero recuerdo que donde vivía era una casa grande, ujú, con una huerta muy grande también, de ujú, muchos árboles frutales. Se sembraban las hortalizas y había ujú. un estanque de varios metros. Y en ese estanque, para mí era tan importante, yo me retraía en ese estanque. Ujú. De pequeño fui muy retraído, me gustaba observar las cosas de la naturaleza, Ujú. me aislaba de ¿Retraído en el la... sentido de observador? Sí, Ah, ya. Ujú, y me aislaba de los ujú, demás para ujú, sentarme y ujú. convivir con los animales. Y ahora, ese tema es bien complicado en la escuela, por ejemplo. Tú ya te fuiste a estudiar a Monterrey, tengo entendido Sí, ahí sí, su estudio. En una ciudad grande es muy complicado ser introvertido, muy complicado. Y sobre todo porque te enfrentas a mucha sí. información alrededor Sí, tuyo. yo fui, sí, hasta la fecha soy introvertido. Ujú, A veces me aíslo muchas horas para pintar, dibujar o estar leyendo o estar ujú, pensando cosas, ujú, ideas. Y duro muchas horas sin hablar. ujú. Así que para mí no es fácil hablar en público. Mira nomás, Tuve que aprender, me va a ¿verdad? tener que enseñar Sí, esa tuve que parte que no aprender. puedo estar sin hablar. Sí. Es una maravilla Ajá, ser hablador. Es ajá. una maravilla. Conocí a un hombre de aquí en Tijuana, Rubén Vizcaíno Valencia, Ah, sí, seguramente lo cómo no, conociste. don Rubén. Pues, Era un era un conversador excelente nato, don Rubén. O conversador, sea, ¿verdad? sí, sí, sí. Como tú, ¿verdad? Me tocó verlo muchas veces en la universidad, ir a Mm, algunas conferencias con él, ahí en el Secund me tocó mira. algunas cosas con él. No, no era una maravilla escucharlo porque además tenía ese don de que te van envolviendo. Pero bueno, los dones se van desarrollando y lo he platicado en otros programas. ¿Cómo descubriste tú tu vocación artística? Porque tengo entendido que empezaste intentando ser actor, ¿no? Sí, sí, pero Ujú. fue que Ya en Tijuana. aquí en Tijuana. Bueno, prácticamente descubrí ese deseo de captar las cosas de la naturaleza Ujú, y hacer esculturas con arena. Ahí en el huerto de mis padres ujú. era parte de mi vida y ahí me divertía y disfrutaba mucho de las cosas y hacía esculturas ¿Con arcilla o qué era? con arcilla, Ajá. con arena, Ujú. o era una huerta, había arena, donde se utilizaba para las hortalizas, y había también arcilla, una arcilla muy moldeable que hacía figuras. Ujú. Entonces, desde ahí empezó mi interés ¿Tienes por el arte. alguna recuerdo específico de algo que te haya gustado mucho de joven, que sean las primeras obras que hiciste? Bueno, mira, los animales que veía ahí en el huerto, Ujú, había víboras, insectos, anfibios, pájaros, un tipo de aves. ujú, Todo eso me llevó y algunas veces traté de hacer ranas ujú. con el barro. De copiar esa figura Sí, natural.
Y de alguna manera pensarían, creía yo que ¿Qué bien? bien, ese captaba la forma. ¿Qué hacías con ellas? Se quedaron ahí, se perdieron. Nunca lo regalaste a No, nadie. no, Ujú, no, ahí se quedaba. ujú. A veces las llevaba y sí, les llamaba la atención Claro. a mis padres, a mis hermanos más grandes, Ujú. pero hasta ahí. Todo eso cuando yo salí se perdió. Llegamos a Monterrey, en Monterrey era una nueva Vida, vida, definitivamente. Llegaste con toda la un familia. entorno diferente. Iría cerca del Cerro de la Silla, Ujú, ahí me inicié en el deporte. ujú. Hice mis estudios básicos, hice estudios de una carrera de dibujante técnico industrial, pensando que eso me iba a ayudar en lo que a mí me gustaba. Ya en la escuela yo dibujaba mucho en los cuadernos. Ujú. Y en una ocasión un maestro me dice, ¿por qué te gusta perder tanto el tiempo? Estás echando a perder tus cuadernos con Oye, esos garabatos. los maestros siempre pensando que todos tenemos que ser iguales. Sí. Qué horror. Pero naturalmente yo no le hacía caso. Yo Ajá, llenaba claro. mis cuadernos con mis dibujos. ¿Qué dibujabas? Figuras, Bien. gente. Ajá. Usaba la fantasía, ¿verdad? Bueno, Y seguía dibujando animales. El tema de los animales me ha acompañado hasta hoy. siempre. Siempre. Sí, tus La exposiciones los la tienes naturaleza presentes es una siempre. parte Ujú. importante para mí, ¿verdad? Quiero preguntarte algo que me parece muy complicado en el tema de los artistas, que es de dónde sacan su creatividad. Y es una pregunta que le he hecho a muchas personas en diferentes ocasiones. ¿Es innata? ¿La vas aprendiendo? ¿La tienes que desarrollar? ¿Tienes que ver muchas cosas? ¿Tienes que ser muy observador? ¿De dónde sacas tú tu creatividad? Es algo natural. Mira, cuando fui maestro, vi que todos podían desarrollar sus ideas a través del arte. Ujú, No hay persona que no pueda hacerlo. Yo lo comprobé, ujú, porque yo di clases a personas con autismo, síndrome de Down. ujú. Yo empecé con ellos para entender cómo eran las mentes, eran diferentes, y cómo se podían comportar a través del arte. Y vi que muchos de ellos podían hacer cosas, inclusive algunos maravillosas. Ujú, Todavía andan por ahí dándose a conocer como grandes artistas. ujú. Entonces, a través del arte todo el mundo puede hacer algo. El problema es que a veces no tienen el momento idóneo para lograr. Yo me di cuenta pues en el huerto de mi casa. Después de Monterrey, pues ya esa parte natural de mí me inclinaba a estar observando a la gente, estar observando las plantas, las flores. Para mí las flores eran algo natural y Aparte las del... captaba a mi manera. Eh, los insectos Ujú. siempre para mí fueron importantes. Me acercaba a las hormigas, a las abejas, a los insectos, a las mariposas. Una maravilla las Es que tú eres de los mariposas. que piensas que la educación artística debe estar presente en todo momento de la educación, la formación de un joven, de un niño, de un adulto. En primarias se han equivocado con la educación al no darle importancia a la educación artística, al deporte Que lo también. teníamos, yo te recuerdo. Y digo, yo tengo 56 años ahora, yo recuerdo perfectamente que era obligación tomar una clase de artísticas y hacer algo y manejar materiales y conocer la pintura, aunque no pintaras bien, o sea, al final era desarrollarte, ¿no? La música, Ujú. la música. Por ejemplo, la música es una disciplina importantísima que todos deberíamos estudiar o haber estudiado música. Ujú. El problema es que a veces no tienes dónde, a Ujú. veces el ambiente Claro. no es favorable para eso. Ujú. Pero a través de la pintura es mucho más Es fácil, mucho más fácil. porque con cualquier lápiz puedes hacer garabatos, Ujú. en cualquier papel. Decía Orozco que puedes hacer una obra de arte en un simple papel con un lápiz carbón. Ujú. Claro. Y hay cosas maravillosas hechas Picasso, en por carbón, ejemplo, o sea, en, por supuesto. en hojas, en Ujú. servilletas, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, claro, Hacía bocetados y garabatos y demás. ahora Ujú. son unas obras de arte. ¿Cuándo decidiste que el ser maestro, tener esta vocación por enseñar era parte de lo tuyo? Porque no es fácil. Yo tengo muchos años de maestro y de vuelta, no tengo continuado, pero empecé hace 30 años a dar clases y
entré, salí de las universidades, incluyendo nuestra alma mater, pero al mismo tiempo, de repente te desesperas el ser maestro. Tú duraste que 40 años en la UABC 40 años. Sí. dando clases. ¿Cómo fue evolucionando tu vocación y al mismo tiempo el tener esta dinámica de que las cosas funcionaran para ti siendo maestro? Bueno, yo descubrí la docencia en la clase de pedagogía, en cuarto año de la carrera, en la Universidad de Guadalajara. Tú eres licenciado en artes plásticas. Artes plásticas. Ahí en la escuela, en la clase de pedagogía, descubrí mi interés por la docencia. Era una buena maestra, ponía los elementos y el programa adecuadamente para que fuéramos descubriendo la importancia de la enseñanza. Y nos llevaba a escuelas para que ahí pusiéramos en práctica lo que habíamos aprendido. Y cuando hice mi servicio social, lo hice dando clases a niños y a jóvenes. Y también completé ese servicio dando clases en una preparatoria. Así que eso me sirvió para entender la importancia y el gusto que yo tenía por enseñar. Por enseñar. Así que cuando llegué a Tijuana, no pensaba yo venir a Tijuana, pensaba quedarme por allá. Pero bueno, vine por unos días. Ajá, sí. Y, y tomaste agua de la presa, reconócelo. Ya ni tomamos agua de la conocí presa. Conocí al profe vizcaíno. Ajá, te canalizó. Me animó a irme a la universidad. Y él me abrió las puertas de la universidad. Y fundé. Fue director de la facultad, ¿no? Era el maestro vizcaíno, era director de extensión universitaria. De extensión universitaria, tienes toda la razón. Y allí fundé el taller de artes plásticas y nacieron los demás talleres de literatura, de teatro, de música, danza, etcétera. El maestro fue el fundador de todo eso. Y muchos maestros pues nos iniciamos en las diferentes disciplinas. Pero bueno, hay una parte importante. Cuando yo llegué a Tijuana, descubrí el teatro. Yo no pensaba hacer teatro. Nunca. ¿No? Yo pensé que llegué a Tijuana desorientados. Mis familias se vinieron para acá todos. Yo fui el último en llegar a Tijuana. Tenía yo creo como 16 o 17 años. Y vaya qué hacer. El primer día que llegué a Tijuana, estaba muy decepcionado. No te gustó. Me fui a caminar. Sí. Empecé a vivir en la colonia Altamira, cerca de la Casa de la Cultura. La hora Casa de la Cultura, cuando tú llegaste a la escuela. Sí, el Álvaro Obregón entonces. Álvaro Obregón. Bueno, salí a caminar, pues vi los barrancos, los cerros. ¿Pero qué es esto? Yo, caray, esto es un desorden. Sí, claro. Es un desorden. ¿Qué voy a hacer aquí? No me gusta. Y luego me acuerdo de las burras, ¿verdad? Que así decían a los camiones. A veces se apiñaban, ¿verdad? Para viajar, para transportarse en esos carros. A veces ibas colgado. Empecé a caminar y afortunadamente conocí a algunas personas que estaban haciendo teatro y me invitaron a pertenecer a un grupo que se llamaba... andar caminando nada más descubriendo la ciudad. Andaba yo en el Seguro Social, andaba yo en el centro, en la Avenida Revolución, y en el Seguro Social me encontré a unas personas que hacían teatro. Y me invitaron a que fueran a los ensayos, y los ensayos eran en la Álvaro Obregón, en el teatro de la Álvaro Obregón. Era un buen teatro, hasta la fecha sigue teniendo la misma estructura. Sí, claro, estaba decorado, más arreglado. En aquel tiempo no tanto. Era un teatro que le faltaban muchas cosas, pintarlo, decorarlo, cortinas y eso. Sí conoces la historia de ese edificio. Ese edificio es una réplica de otro que está en Yuma, Arizona. Sí, igualito, nomás agarraron los planos y lo construyeron aquí. Hecho por un arquitecto norteamericano. Sí, es una estructura muy bonita. Muy bonita, sí. muy bonita. Bueno, conocí al director. El director dice, es que bueno que vienes porque necesito gente. Aquí en Tijuana nadie quiere hacer teatro. Ajá, sí, claro. Y estaba preparando una obra de teatro clásico de Molière. ¿Te imaginas Molière? En Tijuana. Se llamaba Las travesuras de Escapín, le decían allí. Y era una obra muy divertida. Pues yo participé primero como criado. Después se fue un personaje. Ahora. Eras figurante. Sí. Nada más aparecías ahí en el espacio, claro. Después un
un compañero participaba en la obra, tenía un mejor papel, mucho más complicado, de más tiempo, se fue a Mexicali y dejó colgado. Entonces me incluyó en lugar de la eso. obra. Digo, Ahora, yo no puedo, yo no tengo experiencia. Tú no te preocupes, tú vas a claro, estar actúa ahí. naturalmente. ¿Combinaste este tema de la actuación con el tema de la plástica? ¿En Sí, yo algún momento hiciste seguía las dos pintando. cosas? Ah, Seguía seguías pintando. Estudiaba por mi cuenta. Ujú, Para mí la naturaleza era el mejor maestro. ujú. Y se ha comprobado que sigue siendo el mejor maestro. Bueno, finalmente creo que tenemos muchísimos ejemplos de cómo los grandes pintores, los grandes escultores, finalmente a través de la naturaleza es como Sí, descubrieron todo, la muchos luz, son la autodidactas. figura humana, el tema del redescubrimiento del cuerpo, Sí, el tema de sí, cómo manejar los colores, sí. inclusive de una manera que a veces dices, es mejor verlo en una obra que a veces verlo físicamente. Te estarás de acuerdo, hay obras que no puedes creer, esculturas en mármol que dices, ¿cómo Sí. hicieron para que en un momento estén unos dedos encajados en una pierna, y que se vea tan natural, ¿no? Estos velos sobre el mármol, o una pintura que al final los impresionistas la ves en primera instancia y estás viendo exactamente lo mismo como si tú lo hubieras visto en forma rápida, ¿no? Sí, a través de la naturaleza se pueden aprender muchas cosas. Bueno, en el teatro, yo estuve una temporada, 3 años haciendo teatro. Teatro español, teatro latinoamericano, teatro mexicano, Carballido y otros actores. Ujú, Fue una experiencia extraordinaria que me ayudó mucho, me ujú, formó. ujú, Y entonces entendí a Tijuana, ujú, valoré a Tijuana, ujú. porque anduvimos en las colonias Mira dando. qué Teníamos interesante lo que estás una, diciendo. una, una carpa, y con esa carpa íbamos a las colonias. Ya, No nos iba muy bien con los con los cholos de entonces, ingresos, con los cholos. pero fuimos partícipes de un trabajo muy importante en Tijuana, Ujú. educativamente favorable. Así que fuimos el primer grupo que hizo teatro en Tijuana, ¿De qué año estás hablando? del 65, Ujú, 66 ujú. a Una ciudad 67. completamente en formación. 67. Pues terminó ese periodo, yo necesitaba irme a estudiar pintura Ujú. y decidí irme en enero del 69 Ujú. a Guadalajara. Que fue cuando estudiaste la carrera Sí, y realmente. allá entré ¿Por qué Guadalajara? porque tenía una de las mejores escuelas. Ya. Me di una vuelta a México, a San Luis Potosí Ujú. y a Guadalajara. Vi los 3 lugares donde habían la Escuela de San Carlos, por ejemplo. La academia, ¿no? Sí. Sí, la Escuela de Artes de San Luis Potosí, de Artes Plásticas, Ujú, de la Universidad del Estado y luego de Guadalajara. ujú, Y vi que Guadalajara me convenía más porque estaba más cerca. ujú. Ahí tenía yo ya amigos. Y en México fui a San Carlos, había una división entre los que valoraban la basura Ujú, y los que valoraban el buen oficio. ujú, claro. Y pues siento aquí me voy a confundir, me voy a perder. Ujú. En San Luis Potosí la escuela era, ¿Sigues haciendo esa división de la basura y el buen oficio? Qué no, interesante el no, a concepto. la basura le puedes encontrar un valor No, importante. claro. No, me refiero que obviamente el arte abstracto, cosas que al final no encuentras material para artístico y que terminan siéndolo, porque al Sí, final ahorita se ha demostrado que tanto la parte clásica como la parte moderna, vamos a decirle así, pues en ambas se puede encontrar belleza, ¿no? sí, claro. Sí, en un pedazo de papel, en un Así es. pedazo de objeto, ¿verdad? Pero tú te vas más por la parte tradicional, por la parte Sí, natural. yo le di mucha importancia a lo tradicional. Ujú, Desde aprendí el oficio, ujú, desde hacer un retrato preciosista, una ujú, figura preciosista, el ujú, paisaje bien con la composición y eso, ujú, hasta romper después con todo eso. ujú. Yo rompí con todo eso para buscar un estilo diferente. Pero al principio hay que empezar con ello, ¿no crees? Yo pienso que Ujú. sí, ese ha sido mi Tu espíritu, mi discusión. política Ay, claro. en la Es una docencia, discusión permanente. aprender Lo tradicional. como en cualquier otra profesión, Ujú. aprender el oficio y después, ya cuando lo conoces, si te da la gana, rómpelo. Y Claro. no, pues sigue con él. Perfecciónalo, claro, ¿no? Sí, claro. Siéntete libre para hacer lo que más te plazca y lo que más te gusta. ¿Qué satisfacciones te ha dado tu vida como artista? O sea, ¿qué Muchas, considerarías que es lo que te ha marcado a ti mira, personalmente? muchas. Ujú, En primer lugar, en Guadalajara
los que íbamos de Tijuana, me di cuenta cuando anduve buscando trabajo para sobrevivir, porque yo nunca acepté que me mandaran dinero Mira. de mi casa. Yo me voy a valer por mi cuenta. Y empecé a buscar trabajo y no me daban trabajo. Hasta que una recepcionista donde fui, había dejado una solicitud de trabajo. Y dice, oiga, ¿a usted no le dan trabajo, verdad? No, tengo tiempo buscando y no me dan trabajo. No he tenido respuesta. ¿Y sabe por qué? No tengo idea. Es que usted dice que viene de Tijuana. En su solicitud dice que viene de Tijuana. Ah, caray. Y era una limitante para ella. En Tijuana, en Guadalajara, había gente muy conservadora. No, y acá era Que la los de Tijuana perdición. pensaban Sí, que es era la perdición, no me gente de un tienes que lugar decir. perdido. Ajá, sí, sí, por supuesto. Pero tienes que ir a Tijuana para que te des cuenta que no es Si lo no que es así. creen. Ajá, sí, claro. Sí, Tijuana, pero mientras la imagen es la imagen, Tijuana punto. una, es una ciudad extraordinaria. Bueno, Hay sus partes, como seguramente las que tiene Guadalajara. Guadalajara. En fin, entonces yo, pues, bueno, es que estoy perdido yo tiempo buscando trabajo. Ajá. Lo que hago como pintor, voy a buscarle que tenga un valor Claro. y a vivir del arte. Ah, mira qué Y ahí interesante. en Guadalajara aprendí a vivir del Aprendiste. arte. Me puse de acuerdo con otros 5 compañeros Ajá. de la carrera. Le dije, ¿saben qué? Hay que vivir de nuestro trabajo artístico. Ajá. Y algunos dicen, no, es muy difícil, Ajá. pero hay que empezar a vivir ahora de lo que hacemos. Ajá. Por lo pronto, si algunos quieren hacer copias, que es lo más fácil y a mucha gente les va a gustar, pero eso puede ser la introducción, para después poner ahí nuestra obra Claro. original. Y escogimos un lugar que se llama La Sombrilla, entonces ya conoces Guadalajara. Ahí. Conozco Guadalajara, pero no recuerdo el nombre del lugar. Bueno, es un lugar grande, hay una cafetería. Ahí empezamos a ¿Pero es vender. un parque o qué es? Es un patio, ¿en se serio? llama Las Sombrillas. Estaba Telégrafos allí. Ajá. Y antes de la entrada de Telégrafos era un espacio bastante grande, había mucho turismo, mucha gente. Ahí empezamos a exhibir exponer. obras. Primero algunas copias, ¿verdad? Lo que teníamos a mano, y Sí, algunas copias de cosas ya hechas, ¿te refieres? Sí, Ujú. por ejemplo, pintores renacentistas, Ujú. del periodo barroco, inclusive del periodo neoclásico. Ujú. Le dije, si hacen copias se les va a servir un aprendizaje, Claro. pero aparte van a tener un ingreso, así que vamos. Yo Y siempre nos que fuimos y mira, déjame terminar de contarte esto, porque estuvimos ya exhibiendo allí, pero llegaron los inspectores Ujú. y nos basta. exigieron el permiso Claro. y nos dijeron, si no se va, si no dan el permiso para la siguiente semana, pues vamos a votar de aquí. Ah, bueno. Yo enfadado le dije, mira, voy a pedir permiso al gobernador. Se fue riendo el Qué seguridad la tuya, además siendo inspector. joven. Y sí, solicitamos una audiencia al gobernador Ujú. y nos la dio. Ah, miren. Fuimos todos. Y así obtuvieron los Y otro permisos. compañero y yo fuimos. Le dije, mire, necesitamos un permiso para vender nuestra obra. Somos estudiantes de la Escuela de Artes Claro. Plásticas. Y dice, yo valoro mucho esa Claro. escuela. Ujú. Así que cuenten con su permiso. Fíjate que es Y nos dieron el curioso. permiso y ahí hicimos. Es curioso porque todos los jardines del arte que en un momento Sí. se crearon por muchísimas ciudades, finalmente tenían esa característica de gente diciendo, a ver, yo Sí. quiero vivir de lo que a mí me gusta, y en un momento la gente los tomó como lugares para ir a comprar material, comprar pintura. Y ahí es donde valoro mucho la gente que se ha dedicado al tema artístico. No, y apoyas a los artistas No, bueno, también, por supuesto, sobre todo a los jóvenes, Así es. valores, Pues los de jóvenes todo, que man. empiezan. Tengo obras muy caras y tengo obras muy baratas. Vamos a decirlo de esta manera. Después de toda una vida en este tema del arte, ¿qué te hace sentir? ¿Cómo estás tú personalmente como para expresarlo a alguien que se está interesando en el arte recién o que quiere incorporarse al arte? Pues mira, cuando te inicias en la docencia, tienes que conocer a los docentes y ver cuáles son sus disposiciones para el arte. Hay algunos que no les entra nada. Pero, Te por ejemplo, refieres a los alumnos, no los docentes. Sí. A los Yo alumnos, sí. trabajé en la secundaria técnica número 1. Ujú. Es una de las escuelas más famosas de Ya, Tijuana, de mucho prestigio. Allí me inicié como maestro de educación artística en
en la parte básica, y había estudiantes totalmente indiferentes. Totalmente. Nunca habías entendido ni se habían enterado de qué era lo concerniente al arte. Claro, claro. Porque en sus casas no lo ven, porque no Entonces, lo valoran, etcétera. había que empezar, había que buscar estrategias. Yo fui poco a poco descubriendo estrategias para motivar y para hacer entender lo maravilloso que es explorar y ejecutar la actividad artística. Así que si uno lo traspola a su vida, finalmente toda la vida has estado tratando de fomentar que la gente tenga esta lógica. Desafortunadamente nos está acabando el tiempo, Francisco, pero me gustaría que me platicaras un poquito de tu obra como tal. ¿Qué característica o qué crees que es lo que la distingue como tal? ¿Qué es lo que más te ha gustado, lo que has hecho? ¿Te sientes que has evolucionado? ¿Te sientes que tomaste un estilo y te quedaste? ¿Qué opinarías tú en lo personal de tu Bueno, obra artística? en escultura casi he llegado a la abstracción, pero no totalmente. Siguen apareciendo las figuras de animales, el cuerpo humano, a veces como una síntesis de las cosas orgánicas, por ejemplo. Me interesan mucho los troncos y a veces aprendo de los troncos, de las cortezas de los árboles. Tantas Y figuras que se eso dan ahí. me permite a veces transportar con mi obra algo relacionado con la naturaleza que está ahí, que es un maestro, y que lo puedes incorporar y le buscas tu manera de ser, tu ¿Y en la estilo. pintura? Y en la pintura, allí el color, la textura, son una parte fundamental de mi obra. La textura para darle fuerza. He tenido cierto dramatismo, cierto expresionismo en mi obra. En un tiempo tuve cierta influencia de Bosco por la fuerza en mi pincelada, en el poco color. Pero después fui cambiando y mi obra se fue haciendo muy colorida y con la textura muy fuerte. Y a veces hay mucho dinamismo. La línea curva es una parte importante, una parte básica que le da sentido de movimiento a mi obra. Qué interesante. Hay muchas obras que son una síntesis de la espiral, ¿verdad? En todas hay la línea curva. Francisco, muchísimas gracias por haberme acompañado. Muy interesante tu conversación, sobre todo conocer trayectoria y pues seguirte porque al final sigues produciendo y sigues teniendo obras, sigues teniendo exposiciones y espero pronto estar en una de ellas y felicitarte porque pues obviamente has influido a muchísima gente y creo que eso es interesante, generar nuevas generaciones, nuevos públicos interesados que hacen que la obra, que la parte artística pues sigue siendo parte fundamental de nuestras vidas. Pues muchas gracias por la invitación y gracias por dar mi punto de vista. Para mí no es muy fácil hablar porque a veces Hablaste paso muy bien. muchas horas sin hablar con nadie, ¿verdad? Y Hablaste eso muy bien, no te preocupes por eso. de alguna manera influye. Muchas Muchas gracias. gracias a usted. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Síganos en San Diego Red, por supuesto.